Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida. Este es un webinar organizado por la filial NEA de la Asociación Argentina de Microbiología. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Clarisa Aguirre. Ella es infectóloga pediátrica. Lleva a cabo su trabajo en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes. Ella también es docente de la Cátedra de Pediatría y vamos a dejarles con ella. Ella va a abordar la temática de neumonía aguda de la comunidad y va a hacer presentación de casos clínicos. Así que bueno, muchas gracias Clarisa por eh, darnos esta oportunidad de poder dar este espacio y bueno, lo dejamos en manos de Clarisa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que es un gusto trabajar a diario con ustedes porque siempre nos estamos comunicando, así que un placer trabajar juntos. Yo voy a hablar entonces, como dijo Juan, de neumonía aguda de la comunidad en pediatría. Sí, nosotros tenemos que la neumonía es una causa muy importante de morbio y mortalidad, sobre todo en países en desarrollo. Fíjense cómo cambia la incidencia en Estados Unidos, Europa. En menores de 5 años se ven cada 4 niños cada 100 por año. Eso va bajando la incidencia en los chicos de 5 a 14 años a 1,6, pero en los países en vía de desarrollo como el nuestro, se puede ver hasta 29 niños cada 100 por año con este diagnóstico. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud reporta entre 150 y 156 millones de niños menores de 5 años, que de ellos hasta 2 millones pueden producirse la muerte en estos niños. Como dijimos, la neumonía representa hasta el 14% de todas las muertes en niños menores de 5 años y siendo una de las principales causas infecciosa de mortalidad. Si nosotros tenemos a nivel global o a nivel mundial las 5 principales causas de muerte, bueno, además de las complicaciones del parto, la asfixia perinatal, la malaria y la desnutrición severa, la neumonía está dentro de esas 5 causas de mortalidad. Si nosotros hablamos de los agentes etiológicos, por supuesto que de los bacterianos tenemos al neumococo como la causa más común. Muchas veces podemos predecir el agente etiológico de acuerdo a la edad del paciente. Por supuesto que los virus, dentro de las causas totales, los virus son las causas más frecuentes de neumonía. Y en los niños mayores, cuando se sospecha la etiología bacteriana, como dijimos, el neumococo es el más frecuente, seguido también por micoplasma y clamidia. Nosotros, sobre todo en nuestro medio, tenemos que tener siempre en cuenta para establecer el tratamiento empírico de la neumonía aguda de la comunidad, siempre el estafilococo aureus meticilino resistente. Nosotros generalmente cubrimos este germen cuando sospechamos una neumonía complicada. Bueno, como dijimos, dentro de los agentes etiológicos, los virales son los más frecuentes en líneas generales y tenemos a todos los que ya conocemos, el sincicial respiratorio, para influenza 1, 2 y 3, rinovirus, adeno, influenza, sarampión. Sarampión ahora, acuérdense que está habiendo un brote, sobre todo en el AMBA, ¿sí? Y dentro de las bacterias, como dijimos, neumococo a la cabeza, después seguimos con hemófilos, aunque disminuyó muchísimo luego de la incorporación de la vacunación para el hemófilos tipo B. Estafilococo aureus también tenemos que tenerlo muy en cuenta y menos frecuentemente, pero no olvidarse de la tuberculosis, que sigue siendo en nuestro medio también importante causa de neumonías sí, bacterianas, por micobacterias, digamos. La moraxela es otro germen menos frecuente que encontramos. Y dentro de las atípicas, el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia trachomatis y la Clamidia pneumoniae. Fíjense en este cuadrito cómo tenemos en menores de 2 años que la causa más frecuente, como dijimos antes, es la viral. Después en segunda instancia la causa bacteriana y también está en color violeta las causas mixtas, ¿sí? Ya cuando pasan a los 2 a los 5 años ya se va equiparando más los virus con las bacterias y con los mayores de 5 años la causa bacteriana es la más frecuente. Si nosotros vemos cuáles son los factores de riesgo, si hablo muy rápido ustedes avísenme porque soy de hablar medio acelerada. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos factores del huésped y factores del medio. Los factores del huésped pueden ser, por ejemplo, la prematurez o los niños de bajo peso al nacer. Nosotros, por ejemplo, en las terapias intensivas siempre tenemos niños pequeñitos que se internan después de haber estado mucho tiempo en la neonatología porque quedan con alguna secuela pulmonar crónica. La desnutrición severa, la falta de lactancia materna, en donde la mamá le pasa todos los anticuerpos para proteger a ese bebé, o la vacunación incompleta, como vamos a ver más adelante.
Y después del medio tenemos la polución ambiental, el hacinamiento, la época invernal, la asistencia a los chicos que van a guardería o que tienen hermanos pequeños que van a colegio o guardería y que traen los virus o las bacterias a casa, una mamá adolescente, la contaminación ambiental y, por ejemplo, también la contaminación domiciliaria como el tabaquismo intrafamiliar. Para las formas graves también son parecidas a los factores de riesgo que nombramos anteriormente, pero tenemos también al menor de 3 meses, al que nació prematuramente, al que fue bajo peso al nacer, la desnutrición, las cardiopatías congénitas, las enfermedades pulmonares crónicas, como nombrábamos recién, que también pueden ser no solamente los niños que estuvieron en neonatología, intubados mucho tiempo, sino también la FQP, los asmáticos, las inmunodeficiencias y aquellos niños que tienen alguna alteración en el neurodesarrollo, en donde tienen dificultad para respirar, como para la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, en donde le cuesta eliminar las secreciones. Si hablamos de los hallazgos clínicos, los más frecuentes son la fiebre, la tos seca o productiva. La taquipnea es una característica muy importante que nosotros como pediatras tenemos que tener en cuenta porque es uno de los síntomas precoces de la neumonía. A veces no ni siquiera puede tener fiebre, sobre todo en los menores de 3 meses, y sí la taquipnea es un síntoma de neumonía precoz. Los signos de hipoxia, ¿sí? La dificultad respiratoria, las alteraciones en la ocultación, el compromiso del estado general y otros síntomas también, muchas veces los vómitos, el rechazo alimentario, el decaimiento, esos pueden ser síntomas de neumonía. Algunos niños más grandes pueden tener dolor en punta de costado o dolor que a veces confunde con una apendicitis aguda, el dolor en el abdomen puede también ser un síntoma de neumonía, muchas veces se confunde un abdomen agudo con una neumonía. Dentro de los agentes etiológicos, como habíamos nombrado anteriormente, tenemos, de acuerdo a la edad, ¿sí? De acuerdo a la edad, los menores de 1 mes tenemos el Streptococcus galactiae y los bacilos gram negativos como la Escherichia coli como causas más frecuentes. Los mayores de 1 mes y hasta 3 meses tenemos todos los virus respiratorios que también nombramos, el neumococo y la clamidia trachomatis. Y mayores de 4 meses y hasta 4 años, el neumococo, seguida de los virus, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y Mycoplasma pneumoniae. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener en cuenta los datos epidemiológicos, si ese paciente estuvo en contacto con algún familiar enfermo o con alguna virosis, los síntomas clínicos sugestivos que nombramos recién. La radiografía de tórax va a ser el gol estándar, digamos, en este caso, como para diagnosticar la neumonía, además de la auscultación, por supuesto, y del examen físico, y los estudios complementarios de laboratorio con los que contamos con ustedes para que nos ayuden, ¿sí? Si nosotros vemos que en los hallazgos radiológicos podemos llegar a determinar a orientarnos en la etiología, a veces es muy difícil, no es tan fácil de poder decir esta neumonía es bacteriana o esta neumonía es viral, pero sí nos ayudan un montón. Si el infiltrado bilateral y difuso nos habla más de una neumonía viral o una neumonía típica, por clamidia, micoplasma, o incluso el Pneumocystis jirovecii en pacientes sobre todo inmunocomprometidos. Cuando hay un infiltrado lobar, perdón, que puede ser con o sin derrame, pensamos en bacterias. Cuando tenemos neumatoceles, ahí pensamos también en la neumonía necrotizante producida por el Staphylococcus aureus, el neumococo, el Streptococcus pyogenes, el Haemophilus, la Klebsiella y también por anaerobios. Y cuando hay adenopatías biliares, sobre todo mediastinales, tenemos que pensar también en la Mycobacterium tuberculosis o en las micosis regionales que nosotros hemos visto bastantes casos, sobre todo de paracoccidioidomicosis en el Chaco. Bueno, dijimos que el neumococo es la bacteria más importante, productora de neumonía en nuestro medio. La incidencia global de la bacteriemia acompañante es del 20%, no es muy alta, pero es importante para encontrar el agente etiológico. Generalmente la radiografía va a presentar una consolidación lobar. En niños pequeños puede producir solamente exudados, que son menos intensos, menos densos o intersticiales, y con mayor tendencia a los derrames pleurales. En el laboratorio vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia y las eritros, o sea, los reactantes de fase agudo elevadas. La confirmación diagnóstica va a ser por el hemocultivo o también puede ser por PCR o el cultivo del líquido pleural. Fíjense acá en esta pirámide tenemos como
por cada 1000 casos de otitis media, esta es la carga de enfermedad por neumococo, tenemos 100 de neumonía, 10 de casos de bacteriemia y de sepsis y un caso de meningitis, ¿sí? Esta es la carga a nivel mundial de neumococo. Neumonía entonces ocupa el tercer lugar. Este es un trabajito que les quería compartir, ahora lo vamos a ver un poquito más claramente. Es un trabajo multicéntrico en el que participa el hospital junto con el servicio de infectología y bacteriología, en donde reportamos todos los pacientes menores de 10 años que tienen una enfermedad invasiva por neumococo o que tengan una neumonía condensante de la comunidad para, nosotros, estas muestras se derivan a través de bacteriología al hospital, al Instituto Malbrán, para serotipificar y saber qué cobertura tenemos con la vacuna antineumocóxica, ¿sí? La Prevenar 13, y cuáles son los serotipos que escapan a esa vacunación. Y fíjense, bueno, acá para mostrarle de 194 aislamientos que tuvimos. Estos son 10 centros de todo el país, ¿sí? En donde participamos nosotros, la casa matriz, digamos, por decirlo así, del servicio de infectología del Hospital Gutiérrez, con el doctor Eduardo López a la cabeza, es el que coordina, digamos, este trabajo. Fíjense, acá están, según la edad de distribución de 194 aislamientos, tenemos que los más importantes, el 44% son mayores de 5 años, ¿sí? De 5 a 10 años, que la cobertura, fíjense que baja sobre todo en en los menores de 1 año, menos de 12 meses, tenemos una cobertura de 71% solamente. Nosotros sabemos que para poder llegar a una buena cobertura de vacunación, tenemos que llegar por lo menos al 95% o más del 90%. Entonces, en los menores de 1 año, que son los que más se comprometen con esta patología, con mayor tendencia a las complicaciones, solamente tenemos una cobertura del 71%. Si vemos cuáles son las entidades clínicas, fíjense, casi el 60% son neumonía aguda de la comunidad y 24% empiema, ¿sí? Con un 5,7% de meningitis, 4,6% de bacteriemia y otras menos frecuentes. Y fíjense, acá está, no sé si a ustedes les sale la cámara, lo voy a correr para este otro lado. Para mí me sale la cámara. Bueno, fíjense, de la vacuna Prevenar 13, solamente los serotipos encontrados en todas estas infecciones, en estos 194 aislamientos, solamente el 28% estaban cubiertos, y con los serotipos que están incluidos en la vacuna Prevenar 20, que es la que probablemente en unos años la podamos tener en nuestro calendario de vacunación, se cubrirían casi el 60%. Bueno, y esto para mostrarle, dentro de los aislamientos que tuvimos de estos 194 pacientes con neumococo, no tuvimos resistencia a la penicilina ni a las cefalosporinas de tercera generación. Y esas son las conclusiones. Entonces, solamente 28% cubierto con Prevenar 13, casi 60% con Prevenar 20. En este momento se está utilizando Prevenar 20 para los pacientes especiales, ¿sí? Para los pacientes que tienen alguna patología de base. Dentro de los serotipos detectados, como dijimos, se aumentaría la cobertura hasta 30,5% en todos estos aislamientos de niños de Argentina. Los menores de edad tienen una muy baja cobertura de la vacuna que está en calendario, que es la Prevenar 13, y no hubo resistencia a las cefalosporinas de tercera generación en este estudio que es preliminar, ¿sí? Estas son las radiografías que yo les traje para compartir de pacientes atendidos en el hospital. Fíjense en esa neumonía por neumococo. Hay también una neumonía del lóbulo medio por neumococo, otra del lóbulo superior derecho, todas por neumococo. Esa es una neumonía redonda, fíjense cómo se ve claramente ahí la neumonía redonda, incipiente, ¿sí? Esto ya es un infiltrado intersticial bilateral difuso producido por Mycoplasma pneumoniae. También infiltrado intersticial con compromiso alveolar del lóbulo medio derecho e inferiores por micoplasma. Acá vemos un nivel hidroaéreo, estas ya son neumonías complicadas, fíjense, y acá ya se ve una tomografía con el absceso, con el nivel hidroaéreo, esto ya es una neumonía complicada. Otra neumonía complicada de base izquierda, ¿sí? Con una pared finita, ¿sí? Y esto ya es una neumonía necrotizante. Acá también se ven neumonías necrotizantes. Y acá también las imágenes radiointensas y radiolúcidas en donde habla de necrosis del parénquima pulmonar. Bueno, y ahora sí corro para este lado, ahí.
Bueno, dentro del laboratorio, que acá son ustedes los que nos ayudan un montón, nosotros tenemos laboratorios en pacientes ambulatorios. A veces no hace falta hacer laboratorios, pero muchas veces el paciente viene con 5 días de fiebre, alguna tos, entonces generalmente el pediatra lo que le pide son un hemograma con un reactante de fase aguda, que generalmente se usa la eritrocementación, pero todos sabemos que mucho mejor es la PCR o la procalcitonina y también una radiografía de tórax, por supuesto, acompañante. No necesariamente se pide de rutina las reactantes de fase aguda para seguimiento, pero sí nos pueden llegar a diferenciar entre una bacteria de un virus, ¿sí? Y tampoco es necesario pedirlas para ver la evolución si el paciente está evolucionando en forma favorable. Tampoco en pacientes ambulatorios está recomendado ni pedir virológico ni pedir hemocultivos, ¿sí? Diferente en el paciente que se interna. Paciente que se interna, entonces, sí pedimos el hemograma, los reactantes de fase aguda, que sí nos pueden ayudar a la evolución, sobre todo cuando los pacientes tienen alguna complicación. Entonces, le hacemos un seguimiento. Y también, como dijimos, los hemocultivos, porque ahí podemos tener el rescate microbiológico y hacer un tratamiento dirigido. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? Bueno, por supuesto en el hemograma podemos encontrar leucocitosis, ¿sí? También la desviación a la izquierda, puede haber presencia de callados o la prevalencia de neutrófilos segmentados, ¿sí? Ahora, si tenemos leucopenia, eso nos habla de un índice de un signo de gravedad. Es mucho más grave tener leucopenia en el hemograma, sobre todo de una meningitis bacteriana. Hemos visto muchas veces que los pacientes que tienen gripe o influenza A o B pueden tener leucopenia, eso está relacionado con el virus de la influenza, pero en los pacientes con neumonía bacteriana que tienen leucopenia tienen un peor pronóstico. En cuanto a los valores, siempre la PCR lo mejor es que sea cuantitativa. Muchas veces tenemos laboratorios que nos hacen con cruces y eso no nos orienta tanto, no es tan específico, digamos. Y cuando es mayor de 60 nos puede hablar de una etiología bacteriana y es muy útil para el seguimiento, como dijimos antes. La procalcitonina, que no la tenemos tan accesible en nuestro medio, pero también tiene un, un valor de más de 2 nanogramos, eso depende mucho del laboratorio, nos habla de una etiología bacteriana y también nos sirve mucho para seguimiento, ¿sí? Nosotros sabemos que la eritrocementación puede tardar en acelerarse y tardar en disminuir. Por eso son PCR y procalcitonina mejores en esta situación. Y después tenemos marcadores inflamatorios que están correlacionados con una necrosis masiva, por ejemplo, que son el recuento mayor a 15.000, una PCR cuantitativa mayor a 121, una LDH en líquido pleural mayor a 1.000, una LDH sérica mayor a 353, la hipoaluminemia y la hiponatremia, entonces se correlacionan con pacientes más graves con neumonía necrotizante. Sabemos que el rendimiento de los hemocultivos es bajo, pero es importante tener, porque si nosotros tenemos los cultivos positivos, podemos orientar la terapia antibiótica a ese germen y a ese antibiograma, ¿sí? Alrededor del 20% de rescate, sobre todo es más importante cuando más pequeño es el paciente, el que sean positivos. Bueno, y con respecto al aspirado nasofaringio o hisopado nasofaringio para la detección de antígenos virales por inmunofluorescencia directa o por la reacción en cadena de polimerasa, que tiene en algunos casos más sensibilidad y especificidad, sobre todo para el adenovirus o las gripes, ¿sí? Bueno, sabemos que en nuestro medio podemos hacer la inmunofluorescencia de la PCR para detectar todos estos virus, FluAV, SARS-CoV-2, incisional para influenza 1, 2 y 3, adenovirus. Y esto nos sirve para muchas cosas, para usar o no usar antibióticos si no son necesarios, para el uso de antivirales en el caso de, por ejemplo, de gripe en los entornos hospitalarios y también para poder modificar los aislamientos de los pacientes de acuerdo a estos aislamientos, ¿sí? Aislar los virus para no poner los mismos pacientes juntos, ¿sí? Y después, en cuanto al tratamiento antibacteriano, no es necesario para los chicos que están ambulatorios y para los que están hospitalizados, una prueba positiva de tanto del virus de influenza o otros virus respiratorios, como la ausencia de hallazgos clínicos de laboratorio o de radiografía que sugieran una coinfección bacteriana, y eso también, esto de recomendación fuerte y evidencia está sacado del ITSA, ¿sí? Entonces eso es importante para poder redirigir el tratamiento para para este tipo de pacientes.
Con respecto al FilmArray, que es algo más nuevo que nosotros por ahora lamentablemente todavía no lo tenemos, pero ojalá que en algún momento lo podamos tener, es importante porque nos pueden dar el diagnóstico en pocas horas, ¿sí? Y eso puede orientarnos rápidamente el diagnóstico. Tenemos dos paneles, un panel respiratorio alto y un panel respiratorio bajo. El alto son para las bacterias Bordetella, Pertussis parapertussis, clamidia, neumonía y micoplasma. Y para los virus, adeno, corona, metaneumovirus, rino, enterovirus, influenza, parainfluenza y sincicial, con una especificidad del 99 y una sensibilidad que varía. Por ejemplo, como dijimos, para el adenovirus no es tan alta, pero sí puede llegar hasta el 91% de sensibilidad. Y para el bajo son muestras, el panel respiratorio bajo son para muestras de VAL o aspirado traqueal, minival o esputo, y estas ya son bacterias intrahospitalarias, ¿sí? Desde Acinetobacter, enterobacterias, bacilos gram negativos fermentadores y no fermentadores, ¿sí? Y están indicados solamente para pacientes en terapia intensiva, en RM, inmunocomprometidos o con mala evolución clínica, también con una buena sensibilidad del 90-100% y con una especificidad entre el 91 y 99% dependiendo de cada patógeno. Y bueno, también para las bacterias atípicas tenemos el aspirado nasofaringeo, sobre todo para micoplasma y clamidia, que nos pueden ayudar a la detección de estos pacientes con ciertas características y poder indicarle un macrolío que no sería el tratamiento empírico de elección en un paciente con neumonía. Bueno, el hemocultivo de seguimiento, si el paciente tiene buena evolución, no son, sobre todo en el neumococo, no son indispensables de solicitar. Y sí se debería solicitar en pacientes que tengan estafilococo aureus por la siembra a distancia que puede producir este microorganismo. Entonces necesitaríamos la negativización. Y bueno, ¿cómo podemos minimizar la resistencia antibiótica? Que eso es lo que estamos en boga, sobre todo mucho los infectólogos actualmente, es que la exposición a los antibióticos induce resistencia a los mismos. O sea, es importante hacer un diagnóstico etiológico por estas circunstancias, ¿sí? Tenemos que tratar de limitar la exposición a cualquier antibiótico siempre que sea posible, limitar el espectro, o sea, tenemos un neumococo sensible, bajar a ampicilina, bajar a penicilina, la dosis adecuada para el sitio, con la concentración mínima efectiva en el sitio de infección y el menor tiempo posible. Esas son todas recomendaciones para disminuir la resistencia antibiótica. Y como otra cosa para tener en cuenta, el diagnóstico de laboratorio son las características del líquido pleural, que muchas veces nos cuesta que se haga, pero está bueno porque, sobre todo cuando hay duda, ¿no? Si uno pone un líquido, perdón, un tubo pleural en una neumonía complicada y sale purulento, medio que no tiene mucho sentido hacer un examen de líquido pleural. Ahora, si tenemos un líquido citrino que viene, está bueno diferenciarlo si es un exudado o un trasudado. Un trasudado se dan más en otras patologías, puede ser un lupus, puede ser una tuberculosis, puede ser por sobrecarga hídrica, pero en el caso de que tenga una bacteria, por ejemplo, ya se transforma en un exudado. Y acá tenemos los parámetros más importantes que son para diferenciar una cosa de la otra, del trasudado y el exudado, que son el pH, los leucocitos, la glucosa y la LDH. El que es un paraneumónico no complicado, un trasudado, es solamente con antibiótico andan bien, y los que tienen, los que son empiemas o son complicados, se necesita ya un tubo de avenamiento pleural, que es eso que dice ahí TAP. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otra cosa podemos hacer en el líquido pleural? La tinción de Gram y el cultivo, por supuesto. La PCR también. Nosotros tenemos muchas veces, generalmente cuando el paciente se llega a hacer una punción pleural, la mayoría ya estuvieron con antibióticos previos. Entonces, sobre todo el neumococo, que es muy lábil para su crecimiento, con una dosis de antibióticos ya generalmente son cultivos negativos, entonces ahí la PCR nos aumentaría el rédito diagnóstico porque solamente detecta partículas bacterianas, ¿sí? Bueno. Las indicaciones de internación son los menores de 3 meses, con dificultad respiratoria grave con hipoxemia, las apneas, los chicos que no se pueden alimentar o que estén deshidratados, causas sociales, la supuración pleuropulmonar, una respuesta pobre o falta de respuesta al tratamiento dentro de las 2 o 3 días y el paciente inmunocomprometido. Este solamente es el último boletín que salió epidemiológico para saber qué está circulando. Fíjense, esto es 2024, esto es 2025.
En color lila clarito está todo lo que sea gripe. En color rojo está la gripe A, H1N1, la que está señalada con rojo. Fíjense, en comparación con el año pasado circuló mucho más este año. Y lo que está en celeste es el virus sincicial respiratorio, que en este momento es donde estamos teniendo más, ahora a principios de agosto, cuando estamos teniendo más virus sincicial respiratorio. Igualmente, si comparamos con la edad, fíjense, en los menores de 10 años, sobre todo los más pequeñitos, menores de un año, el virus sincicial es el que prevalece, y en los mayores, en los mayores de 45 y en la edad adulta, eh, predomina la gripe, ¿sí? El influenza A, que en este caso no está subtipificado, pero este es el influenza H1N1. O sea que gripe para los más grandes, sincicial para los más pequeños, y recién en este momento estamos teniendo pacientes en terapia intensiva con virus sincicial respiratorio, o sea, un poco tardío, como siempre sucede acá en el norte. Bueno, para analizar previo al tratamiento tenemos que tener en cuenta qué edad tiene el niño, qué antecedentes epidemiológicos tiene, si tienen las vacunas completas, la presentación clínica, los resultados de laboratorio, qué patrón radiológico tiene y si es una enfermedad severa. Si el paciente está ambulatorio, le podemos dar amoxicilina, sobre todo para los niños mayores de 3 meses, que dijimos que los menores se internan, que estén en buen estado general y se pueden tratar en forma ambulatoria. Sí tenemos que ponerle endovenoso cuando no tienen tolerancia oral o cuando tienen signos y síntomas severos, obviamente tiene indicación de tratamiento, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta si ese paciente tiene indicación de vacuna antigripal, si se vacunó este año, ¿sí? Y en el caso de indicarle tratamiento, generalmente solamente a los pacientes internados indicamos oseltamivir. Bueno, estas son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría para el tratamiento empírico en el paciente con neumonía aguda de la comunidad. Tenemos menores de 3 meses, se interna, y los tratamientos son con ampigenta o ampicefotaxime o ampicestrexona, ¿sí? Y en el paciente ambulatorio, después que tiene una defervescencia, digamos, en los mayores de 3 meses, amoxicilina, una dosis un poco más, usamos 100 por kilo, y si se interna, ampicilina o cefotaxima o ceftriaxona, que muchas veces usamos más que nada por la facilidad de la vía de una vez por día, ¿sí? Si no, la ampicilina tiene que ser cada 6 horas y a veces no contamos con tanta infraestructura de enfermería. Y después ya cuando es el tratamiento dirigido de acuerdo al germen, le vamos a tener al neumococo dependiendo de la sensibilidad, ¿sí? De la SIM. Podemos seguir con penicilina o con ceftriaxona. Como les digo, muchas veces en la práctica diaria hace que sigamos con ceftriaxona por la facilidad, pero bueno, lo ideal sería que podamos bajar a penicilina en los mayores de 5 años o ampicilina, ¿sí? En el paciente internado. Para hemófilos va a depender si es productor o no de beta-lactamasa, ampicilina o con algún inhibidor de beta-lactamasa como amoxiclavulánico. Para micoplasma y clamidia los macrólidos como claritromicina. Para el piógenes la penicilina. Para el Staphylo aureus metiese cefalotina. El meticilino resistente sin sepsis puede andar muy bien con clindamicina, que tiene buena penetración al pulmón. Y para el paciente que está séptico o con un infiltrado de neumonía necrotizante, vancomicina. Para clamidia trachomatis, que generalmente no tenemos mucho aislamiento de esa bacteria, eritromicina puede ser una opción. Por supuesto, el tratamiento secuencial. El paciente con franca mejoría, febril y con buena tolerancia oral se le puede pasar a vía oral. La duración no mayor a 10 días, ¿sí? Y dependiendo, por ejemplo, en Staphylococcus aureus con complicación con empiema o neumonía necrotizante, si se extiende un poco más el tratamiento de 21 días por lo menos. Y las complicaciones, como veníamos nombrando, tenemos el derrame pleural, el empiema, un fallo respiratorio agudo, una neumonía necrotizante con producción de neumatoceles, una fístula broncopleural, neumotórax, absceso pulmonar, como vimos en las radiografías o en la tomografía, o sepsis shock séptico. Nosotros tenemos muchos niños que vienen en contexto de una sepsis por estafilococo, que hacen siembras pulmonares y son pacientes muy difíciles de manejar. Bueno, y esa es toda mi presentación. Creo que hablé bastante rápido, pero bueno, quería que me quede un tiempito para la presentación de casos clínicos. No sé si quieren hacer acá una pausita, chicos, o seguimos con los casos clínicos, pero me gustaría que participen. Sí, por ahí si No sé tienen si, alguna pregunta. También, también.
¿No comentaron en el chat alguna duda, pregunta o Por algún... ahora en el chat no hay preguntas, pero cualquier pregunta que tengamos lo desarrollamos al final si querés. Si querés Bueno, dale, continuar dale. con lo que tenemos y al final hacemos la puesta en común. Bueno, no sé si quieren abrir los micrófonos de todos para que participen o cada uno va abriendo el micrófono según quiera Sí, participar, sí, porque es con sí, cada preguntitas, uno. ¿eh? Bueno, les cuento, este paciente es una niña de 4 años y 3 meses de edad que empieza con dolor abdominal y fiebre. Acuérdense que dijimos que el dolor abdominal podría ser un síntoma de neumonía, ¿sí? Y la mamá refiere que 48 horas previa a la consulta comienza con fiebre elevada de 38,5, 39,5 cada 6 horas, acompañada con dolor abdominal difuso. Y al interrogatorio la madre que refiere que días previos presentó algunos episodios de tos productiva. Es una nena que es previamente sana y que tiene el carnet completo de vacunas, ¿sí? 4 añitos. Al examen físico está en regular estado general, pálida, taquipneica, tiene temperatura de 38,5, una frecuencia cardíaca 165 latidos por minuto, o sea, para ella está taquicárdica, y 55 de frecuencia respiratoria, está taquipneica. Tiene una saturación de 88-90 con aeroambiental, o sea que requiere el oxígeno complementario, y una TA, o sea, una presión arterial que está normal para la edad. Tiene a la auscultación hipoventilación a predominio del campo pulmonar derecho, con crepitantes en ambas bases pulmonares y una regular mecánica respiratoria. El abdomen sin particularidades. Bueno, y acá viene el laboratorio. Fíjense, 38.000 blancos con neutrófilos segmentados de 96%, una hemoglobina de 12,7, 341 plaquetas, una PCR de 322 y un eritro de 40. Y esa es la radiografía del ingreso. Bueno, como ven ahí se observa una eh, condensación con un despegamiento pleural, ¿sí? En la ecografía se evidencia un derrame pleural bilateral a predominio del lóbulo derecho, con un despegamiento máximo de 4,6 a la izquierda y de 28 a la derecha, que impresiona hepatización pulmonar en la base derecha. Se lo asume como una neumonía aguda de la comunidad con derrame pleural paraneumónico. Se interna en pediatría, se hace interconsulta con cirugía, se le pide un virológico, se le hemocultiva por 2, se le pone antibiótico endovenoso y estas serían las preguntas. ¿Cuál es el agente etiológico que espero encontrar en la neumonía aguda de la comunidad? En esta niña, ¿no? Neumococo, porque es la bacteria más frecuente en todas las edades. Staphyloaureus meticilino resistente de la comunidad y Streptococcus pyogenes, que son los agentes implicados en neumonías complicadas. Hemófilos influenza y neumococo en pacientes con inmunizaciones incompletas. En niños menores de 5 años, etiología viral, y en los mayores de 5 años, las bacterias atípicas, o todas son correctas. ¿Qué les parece? En realidad es una pregunta que está referida a lo que estuvimos hablando en la clase, ¿no? Porque no está exclusivamente referida a este paciente. En este caso, eh, todas las respuestas están dentro de las posibilidades correctas, ¿no? Porque el neumococo es la bacteria más frecuente, en las complicadas está el MTR de la comunidad y el piógenes, en los que no están vacunados el neumococo y el influenza son pueden estar implicados. Dijimos que en los menores de 5 años la etiología viral es la más importante y en los mayores de 5 también las bacterias atípicas están implicadas, o sea que esta respuesta podríamos decir que todas son correctas, ¿sí? Estamos hablando de los agentes etiológicos de la NAC. Bueno, y acá no sé si hay médicos, porque por ahí yo estoy haciendo preguntas que ustedes no tienen por qué contestar, porque está más dirigido para médicos esta presentación, así que no sé si hay algún médico que se anime y si no, yo voy contando lo que se hizo con esta niña. El antibiótico empírico más adecuado podría ser ampicilina, ceftriaxona, ampisulactán, ampicilina clindamicina o ceftriaxona clindamicina, ¿sí? En esta niña le pusieron ceftriaxona. Yo les cuento lo que hubiéramos puesto nosotros en nuestro hospital, porque este es un caso clínico de otro hospital. Nosotros hubiéramos puesto ceftriaxona y clindamicina. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos experiencia de que las neumonías complicadas con derrame pleural
muchas veces están producidas por Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. Entonces, si nosotros no tenemos por ahora el aislamiento y tenemos una neumonía complicada con derrame, le ponemos ceftriaxona, clindamicina, cubriendo neumococo, Staphylococcus aureus meticilino resistente sensible y resistente a la comunidad y meticilino sensible también, y también el piógenes, ¿sí? Así que con ese esquema estaría cubierto los 3 gérmenes más importantes. También, por supuesto, cubre el hemófilos, pero bueno, hace mucho no tenemos aislamiento de hemófilos después de la vacunación. Entonces, a esta niña se le puso ceftriaxona, cirugía le puso un tubo que se ve acá, el tubo de drenaje pleural, ¿sí? Y tuvo una buena respuesta clínica y mejoría mecánica y respiratoria. Como resultado, tuvimos el panel virológico negativo, el líquido pleural que era turbio, con un pH bajo, con una LDH muy alta, con glóbulos blancos muy altos de 10.500, con predominio polimorfo nuclear, una glucorraquia baja, ¿sí? Y proteínas también altas. Viene un líquido de empiema pleural, de derrame pleural complicado, como habíamos dicho en la presentación. Y no le voy a preguntar a ustedes qué van a ver acá, si son cocos gram positivos, ¿qué les parecería que podría ser? Ahí sí me tienen que contestar alguno que levante la mano y diga qué les parece que va a ser. ¿Nadie se anima? Eh, ¿Y la disposición, Clary, en acúmulo o en cadena? No Claro, está claro. falta eso. O Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus. Depende de Mm, la disposición, fal- dice. Bueno, muy bien, sí, no, era una trampa acá, porque ¿qué fue? Fue un estreptococo piógenes, ¿sí? Es como un caso para traerlo a cuento, digamos, porque es un caso no tan típico, en realidad, ¿sí? Porque todos sospechamos, obviamente, que sea un estreptococo pneumoniae, pero bueno, en este caso fue un piógenes. Podría haber sido claramente un neumococo, pero bueno, en este caso fue un piógenes, ¿sí? Para tenerlo en cuenta también. Con los hemocultivos negativos. Entonces se asumió como una neumonía aguda de la comunidad complicada, con empiema pleural y una enfermedad invasiva por estreptococo piógenes, ¿sí? Con esos servicios, en este caso sí, se le rotó a penicilina G, que me parece perfecto, y se le agrega clindamicina por el mecanismo de acción, ¿sí? Ustedes saben que el estreptococo piógene tiene tendencia a producir unas toxinas que entonces se tratan con clindamicina, que actúan sobre esas toxinas que produce el estreptococo piógenes, sobre todo en enfermedad invasiva. Bueno, nuevamente al 6.º día comienza con registros febriles, sin desmejoría clínica ni respiratoria. Entonces, ante esta evolución clínica, ¿cuál sería la conducta más conveniente? A ver qué le parece, si hay alguno que se anima. Sospechar una infección intrahospitalaria, tomar nuevos cultivos y rotar a pipertazo, el control clínico con curva térmica y solicitar nuevo laboratorio para evaluar reactantes de fase aguda, o pensar en posibles complicaciones del empiema, solicitar una tomografía para evaluar la evolución y si hay que tomar alguna conducta quirúrgica. Creo que es un poco más por sentido común, ¿no? Generalmente lo que sucede en estos niños es la opción 3, pensar en una complicación que se haya tabicado y que por eso vuelve a ser fiebre, porque el paciente ya no está drenando lo que tiene que drenar por el tubo pleural y entonces vuelve a presentar fiebre, se comporta como un absceso, ¿sí? Entonces se le hace una tomografía y fíjense cómo se ve lo que decía la hepatización pulmonar, ¿sí? Todo este pulmón comprometido, y acá se ve zonas en donde se observa necrosis pulmonar. Entonces se hace una videotoracoscopía en donde se debridan se liberan las múltiples adherencias, y ahí el paciente al día 9 con una excelente evolución se retira el tubo de drenaje. Fíjense, los blancos bajaron a 11.000, la PCR era de 200 y pico, bajó a 33 y la eritro de 4, ¿sí? Con una procalcitonina de 0,11, todos los parámetros muy buena evolución clínica y de laboratorio. Bueno, la conducta óptima de acuerdo al tiempo de tratamiento, si le hace 14 días endovenoso porque es una neumonía con derrame, con buena evolución le hace 10 días totales endovenoso, con buena evolución clínica de laboratorio puede pasar a vía oral y completar 21 días totales, un mínimo de 14, o con buena evolución clínica de laboratorio puede pasar a vía oral y completar 14 a 10 días totales.
Bueno, en este caso lo que se hizo fue rotar a vía oral al día 11, al día 12 se le da el alta hospitalaria y al día 16, que se controla por consultorio externo, se suspenden los antibióticos, con muy buena evolución. Bueno, no sé si quieren comentar algo de ese paciente y si no, les cuento rapidito el último y pasamos a si hay algún comentario o preguntas antes de terminar. Este es más cortito. Este es un paciente interesante que tuvimos en el hospital el año pasado, ¿sí? De 15 años, previamente sano, que cursa 5 días de evolución de odinofagia, o sea, dolor de garganta, fiebre, hemóptisis y dificultad respiratoria. Y refiere además pérdida de peso y que vive en hacinamiento, ¿sí? Al examen físico ingresa ya en mal estado general, pálido, con una hipoperfusión distal, o sea, mal relleno capilar, con una dificultad respiratoria grave, con hipoxemia. Bueno, y ahí, ¿qué estudios complementarios pedirían? Bueno, directamente ingresó a terapia intensiva porque requería asistencia respiratoria mecánica. Se asume como una insuficiencia respiratoria aguda, una sepsia focopulmonar. Fíjense la radiografía que tenía. No sé si corro para este lado. Fíjense lo que es esta radiografía de ingreso. El paciente ingresa con esta radiografía. Es un infiltrado alveolo intersticial bilateral difuso tipo vidrio esmerilado. Solo hemos tenido pacientes que han ingresado así, que puede ser desde un distrés respiratorio por un estafilococo aureus meticino resistente en la comunidad, puede ser una tuberculosis, puede ser un adenovirus, puede ser una gripe sobreinfectada, cualquiera de esas cosas puede ser, pero llama la atención el compromiso intersticial. Lo primero que hicimos fue hacerle un ELISA HIV, porque era un chico adolescente, para descartar también Pneumocystis jirovecii, que también lo pensamos, ¿sí? Por el compromiso intersticial y en vidrio esmerilado. Bueno, esta es la tomografía. Fíjense, todo esto negro que ven acá, delante del corazón, era un enfisema subcutáneo, ¿sí? Tenía todo un enfisema porque había tenido un escape de aire en cuello, las regiones claviculares y superior dectoras y todo este neumomediastino que ven acá. Fíjense el pulmón, esto tendría que estar oscuro y se ve todo hepatizado. Y acá se ve cómo también tenía compromiso de las bases pulmonares. Entonces, opacidad en vidrio esmerilado difuso en ambos parénquimas pulmonares con área de consolidación y broncograma aéreo que se ve acá, ¿sí? Eso es lo que se vio en la tomografía de tórax. Dentro de los laboratorios se le pidió de todo, se le pidió un hematocrito que estaba anémico, leucocitosis con desviación a la izquierda, plaquetas normales, un eritro de 77, medio interno, en donde lo que tenía era, por supuesto, una acidosis respiratoria, ¿sí? Bueno, ¿qué solicitó? Se solicitó además el virológico con PCR para los virus respiratorios, para micoplasma, clamidia, Pneumocystis jirovecii, una PPD, pensando en tuberculosis, esputo para VAR, en realidad esputo no, sino VAL, y también la serología, HIV, BDRL, por la edad, se le pidió leptospirosis también, para micosis profundas, pensando que podría ser un niño inmunocomprometido al ingreso, y hemocultivos, lavado bronquial velar, urocultivo y lisis para hongo para gérmenes comunes, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere tirar algún diagnóstico antes de que les diga? ¿Alguno se anima? Ahí en el chat pusieron Clary, Cheli, ¿Qué Leonela y Andrea pusieron tuberculosis. Sí, la verdad que eso fue lo primero que se pensó, incluso se habló con neumonología y nosotros realmente nunca ponemos tratamiento empírico para tuberculosis, porque bueno, porque tratamos de hacer primero lavados gástricos, esputo, ver la epidemiología familiar, la PPD, etcétera. Pero en este caso, dada la gravedad del chico, de la insuficiencia ventilatoria, bueno, realmente se consultó con neumonología y los doctores de neumonología decidieron iniciarle tratamiento con 4 drogas. Bueno, fíjense, le pusimos de todo, porque la verdad que estaba tan grave que le pusimos ceftriaxona, vancomicina, pensando en todos los más comunes, como sea neumococo, piógeno y estafilococcus meticino resistente a la comunidad. Se le puso claritro, pensando en las atípicas. Se le puso celtamivir, pensando en flu A y B. Y se le puso tuberculostáticos, que eso fue en conjunto con el servicio de neumonología. Pero que obtuvimos el resultado, un ELISA para IgG
perdón, sí, un IgM y para leptospirosis positivo, por lo que se asumió como un síndrome de hemorragia pulmonar grave por leptospirosis. La verdad que fue un hallazgo. A mí se me había ocurrido pedirle porque yo hace muchos años cuando trabajaba en el Chaco había tenido un montón de chicos jóvenes que trabajaban, eran jornaleros que trabajaban en el campo y había habido un brote de leptospirosis relacionados al trabajo donde estaban, a las condiciones donde trabajaban y habían tenido este tipo de radiografía y muchos de ellos no se había hecho el diagnóstico y habían fallecido. Entonces, bueno, por ahí surgió un poco también lo de pedir leptospirosis, que es algo que no se piensa habitualmente como una de las causas, ¿sí? Bueno, ahí se adecuó el tratamiento, se le dejó con ceftriaxones durante 7 días, el chico mejoró rápidamente, se envió la muestra para microaglutinación con antígenos vivos y se obtiene la tipificación, eso se mandó al Malbrán, de Leptospira canícola. Y el chico en total estuvo 23 días en terapia, 11 días en respirador, 11 días en BNI y evolucionó favorablemente siendo dado de alta. Y esa es la radiografía, fíjense, comparativamente con la radiografía del ingreso, la radiografía del alta. Bueno, esto es para hablar un poquito de leptospirosis. Es una importante causa de enfermedad febril aguda que afecta con mayor frecuencia en las zonas tropicales. El principal reservorio son los ratones, ¿no? Y que está asociada con factores de pobreza, déficit sanitario, actividades recreativas y laborales que favorecen el contacto con la orina de estos animales infectados o el agua y los suelos contaminados. La verdad que la presentación es inespecífica, pero puede tener un compromiso pulmonar y también hepático, ¿sí? El síndrome de Weil, ¿no? Y entre los métodos disponibles tenemos la PCR, la observación directa, el cultivo, eso es más difícil, y la serología que permiten llegar al diagnóstico, a la confirmación diagnóstica. El tratamiento es solamente con beta-lactámico, ¿sí? También puede ser con macrólidos. Y la hemorragia pulmonar se caracteriza, acuérdense que este chico había debutado como hemoptisis, ¿sí? Con acceso y acceso de tos, aunque la hemorragia puede ser inaparente hasta que el paciente está intubado. En este caso ya el chico había referido que tenía hemoptisis al ingreso. La radiografía de tórax puede correlacionar con la presentación clínica, ya que se relaciona con opacidades alveolares confluentes o patrón en copo de nieve, como es el que vimos, en la periferia del parénquima pulmonar. Bueno, y ahí terminó mi clase, chicos. Le quería traer estos dos casos que no son los habituales, pero que los tenemos que pensar porque son de la vida misma, de la vida diaria y que a veces nos llevan a pensar. Está silenciada, Clarisa. Sí, yo no fui, Ay, alguien me silenció. Sí, no te no, querían escuchar más. sí, ya se cansaron. No, quería saber si Excelente, hay alguna Clarisa. pregunta o comentario. Eh, Ahí están abiertos los micrófonos por si quieren hablar los Sí, participantes. ahí transmito una pregunta en el chat. María Catana pregunta, ¿qué experiencia tienen con procalcitonina en pediátricos? En adultos está probada su utilidad en cuadros respiratorios. En pediatría, ¿qué experiencia tienen? La verdad que nosotros tenemos más experiencia. Yo no lo pido generalmente en pacientes como estos pacientes que estábamos comentando recién, donde ya tengo un diagnóstico de neumonía, sobre todo una neumonía bacteriana. ¿Por qué? Porque un laboratorio que no tenemos disponible, ni siquiera en el laboratorio central, ni en el hospital. Entonces, lamentablemente, porque es así como dentro de los reactantes de fase aguda, nosotros tenemos la procalcitonina como primero, después la PCR y por último la eritrosedimentación. Em, lo que sí pedimos procalcitonina es en pacientes neutropénicos febriles, en donde nosotros queremos saber si esa fiebre puede ser por la enfermedad de base o por una infección bacteriana. En esos pacientes sí, para guiarnos. Después pedimos en pacientes sépticos, en pacientes que sospechamos sepsis o que tienen síndrome febriles en la terapia intensiva y que ya pasaron por múltiples antibióticos. Entonces, para descartar fiebre de otra etiología, o fiebre por una infección bacteriana intrahospitalaria, pedimos procalcitonina
Nos gustaría pedir con más frecuencia, pero no lo tenemos en forma tan accesible. Entonces, esa es la experiencia que tenemos. Pacientes puntuales en donde elegimos los pacientes a los que pedimos procalcitonina. A la mayoría le hacemos PCR o eritrocementación, pero obviamente que si tuviéramos más disponible lo haríamos en forma más rutinaria, ¿sí? Está demostrado desde el punto de vista de la bibliografía que es mucho más sensible y específica. Sí sabemos que nosotros para cualquier otra, para diferenciar patologías virales de bacterianas o no infecciosas de bacterianas es muy sensible y muy específica y es mucho más precoz, se aumenta más precozmente y disminuye más precozmente en respuesta favorable al tratamiento, o sea que también sirve no solo para diagnóstico diferencial viral de bacteriano, sino para el seguimiento, a ver si hay una buena respuesta al tratamiento que estamos haciendo. Y la eritro, por ejemplo, se eleva mucho más tardíamente y baja mucho más tardíamente. O sea, nosotros tenemos un paciente que está respondiendo favorablemente, que nosotros vemos que ya está comiendo, que está sin fiebre, que está en mejor estado general y le hacemos una eritrostimulación y sigue siendo elevada. Entonces, y sobre todo eso está demostrado en osteomielitis o en infecciones osteoarticulares, en donde la PCR puede elevarse rápidamente, bajar rápidamente, en cambio la eritrostimulación es todo más tardío. No sé si contesté la pregunta. Y muchas gracias, doctora. Eh, Cheli Inés pregunta, buenas noches, en bacteriología y micología tengo poquísimo conocimiento, vine aquí invitada y perdí los primeros 10 minutos. Tal vez me salga un poco del asunto, pero pienso y me pregunto, con toda esa bomba de antimicrobianos, ¿no se les recomienda probióticos para el tratamiento? Ay, escucha, la primera parte se me cortó. ¿Estaba hablando del último Eh, paciente o de qué? si no sé si Cheli querés abrir el micrófono y preguntar, no, no pasa nada. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me Hola, escuchan? hola. Hola, Sí, hola, sí se escucha. Disculpen, no, pregunto si no me salgo un poco del asunto, si con todo el tema de los antimicrobianos, ¿verdad? Los antibióticos que se le aplica al paciente, ¿hay alguna forma de que algún probiótico también haga un efecto benéfico para el paciente? ¿No se les recomienda también probióticos durante el tratamiento con el antimicrobiano? nosotros la verdad que no usamos probióticos en pediatría, no lo tenemos incorporado. Sí tenemos pacientes que están mucho tiempo con antibióticos, sobre todo los que están en terapia intensiva, con muchas rotaciones antibióticas, pero no utilizamos probióticos, la verdad que no. Dale, muchísimas gracias. De Disculpe, nada. no, en la primera parte me presenté nomás, es que realmente no es mi área la bacteriología y me invitaron nomás y yo me uní, estaba asistiendo y por eso me presenté nomás al comienzo. Gracias. No, de nada. Dale, dale. Chao, chao. Chao, chao. Y bueno, en el chat no hay más preguntas, Clary. Todos te felicitan. Excelente. Muy buenos casos. Excelente para abrir la cabeza el caso de, el último caso. Bueno, No sé bueno. si alguien más tiene alguna pregunta. Parece que no. Bueno, chicos, Bueno, Clary. Bueno, muchas gracias, Clarisa, por tu tiempo. Y la verdad, muy clara tu presentación. La verdad que estuvo muy bueno. bueno, Todo te bárbaro. felicita. Bueno, me alegro. Ya a veces hablo muy rápido, bueno, pero espero que se haya entendido por lo menos. Por No, no, ahí, re bien, se entendió todo. Quédate bueno, tranquilo. genial entonces. Bueno, chicos, un abrazo. Un abrazo, Clary. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, chao.